El millonario siempre había creído que el éxito era una prueba irrefutable de carácter. Desde muy joven había aprendido que quien se esfuerza, triunfa, y quien no lo hace, simplemente se queda atrás. Esa idea lo había llevado a construir un imperio, pero también había levantado muros invisibles entre él y su propio hogar. Por eso, cuando veía a su hijo caminar despacio, arrastrando ligeramente una pierna, con la cabeza baja y los hombros caídos, su mente no buscaba explicaciones profundas. Para él, la respuesta era simple y dura: pereza. Falta de voluntad, falta de hambre de superación. Y cada vez que lo observaba, una mezcla de frustración y vergüenza silenciosa le recorría el pecho, como si el niño fuera un reflejo imperfecto de todo lo que él creía haber conquistado. La mansión donde vivían parecía diseñada para impresionar, pero también para aislar. Los pasillos largos amplificaban los pasos, las ventanas enormes dejaban entrar la luz pero no el calor humano. Allí, el niño caminaba todos los días hacia la escuela dentro de la casa, hacia sus clases privadas, hacia una vida que se sentía demasiado grande y demasiado pesada para su pequeño cuerpo. Cojeaba levemente, sobre todo al final del día, cuando el cansancio se acumulaba. A veces se detenía, fingía atarse el zapato o mirar un cuadro, solo para descansar unos segundos. Sabía que su padre no toleraba excusas. Sabía que, para él, detenerse era sinónimo de rendirse. El millonario, por su parte, se decía a sí mismo que estaba siendo un buen padre. Pensaba que la disciplina forja el carácter, que la exigencia prepara para el mundo real. Había crecido sin nada y nadie lo había protegido del dolor. ¿Por qué habría de hacerlo él ahora? Cada vez que veía a su hijo retrasarse, fruncía el ceño, suspiraba con impaciencia y se prometía hablarle con más firmeza la próxima vez. No veía miedo en esos ojos infantiles, veía desinterés. No veía dolor, veía una excusa conveniente. La madre del niño había muerto años atrás y desde entonces la casa había perdido algo esencial. La risa se había vuelto rara, los abrazos incómodos, el silencio demasiado frecuente. El padre llenó ese vacío con trabajo, reuniones, viajes. El niño llenó el suyo con libros, dibujos y largas horas mirando por la ventana, imaginando cómo sería correr sin sentir ese ardor extraño en la pierna. Nunca se atrevió a decir lo que sentía. Cada intento de explicar algo terminaba en la misma mirada fría, en la misma frase implícita: esfuérzate más. Todo cambió el día que llegó la niñera. No era joven ni llamativa. Tenía una presencia tranquila, una voz suave y unos ojos que parecían haber visto mucho más de lo que decían. Había trabajado con muchos niños, en casas grandes y pequeñas, y sabía reconocer el lenguaje del cuerpo incluso cuando las palabras faltaban. Desde el primer día notó la forma en que el niño caminaba, cómo evitaba apoyar completamente el pie, cómo respiraba más rápido después de subir escaleras. No lo juzgó, no sacó conclusiones apresuradas. Observó. El niño, acostumbrado a ser ignorado o corregido, se sorprendió cuando la niñera se sentó a su lado sin prisa, cuando le ofreció ayuda sin exigir explicaciones. Ella no lo apuraba, no lo reprendía por detenerse. Simplemente estaba allí. Poco a poco, esa presencia silenciosa empezó a crear un espacio seguro. Un lugar donde el niño podía bajar la guardia. Un lugar donde no tenía que fingir que todo estaba bien. Una tarde, mientras el sol caía sobre el jardín y la casa se teñía de tonos dorados, la niñera notó que el niño se frotaba la pierna con cuidado, como intentando aliviar un dolor que no quería admitir. Le pidió permiso con una mirada y, al recibir un leve asentimiento, observó más de cerca. La forma en que el músculo se tensaba, la rigidez en el movimiento. La manera en que el niño contenía el aliento. No era pereza. Nunca lo había sido. Era dolor. Con paciencia, empezó a hacer preguntas simples, sin presión. No interrogatorios, sino invitaciones. Y entonces, como si una presa se rompiera, el niño confesó lo que llevaba guardando años. Habló de un accidente pequeño, casi olvidado por los adultos, pero que a él le había cambiado el cuerpo. Habló de noches en vela, de punzadas repentinas, de miedo a decir algo y decepcionar a su padre.
Habló de cómo había aprendido a caminar así para no llamar la atención, para no ser una carga. La niñera sintió un nudo en la garganta. Había visto ese patrón antes, niños que aprenden a callar para sobrevivir emocionalmente. Sabía que no podía quedarse en silencio. Aquella verdad no podía seguir escondida bajo alfombras de lujo y rutinas impecables. El enfrentamiento no fue inmediato. Esperó el momento adecuado, el día en que el padre regresó temprano, cansado pero disponible. Le habló con respeto, pero con firmeza. No usó reproches, sino hechos. Describió lo que había observado, lo que el niño había sentido, lo que llevaba años ocultando. Cada palabra cayó como un golpe suave pero certero en la conciencia del millonario. Al principio, él reaccionó como siempre, negación. Buscó razones, minimizó, pensó que era exageración. Pero algo en la voz de la niñera, en su calma segura, lo hizo dudar. Algo en la imagen mental de su hijo soportando dolor en silencio lo desarmó por dentro. Por primera vez, no pudo apoyarse en su narrativa habitual. Por primera vez, sintió miedo. Miedo de haber estado equivocado. Miedo de haber fallado. Decidió comprobarlo. Médicos, especialistas, exámenes. Cada resultado confirmaba lo que la niñera había visto desde el principio. Una condición que había sido ignorada, un problema que se había agravado por falta de atención. Nada irreversible, pero sí profundamente injusto. Cada diagnóstico era como una confesión escrita en papel, su hijo no era perezoso. Su hijo era valiente. La culpa llegó como una ola. El millonario, que nunca había permitido que la emoción lo dominara, se encontró solo en su despacho, con la cabeza entre las manos, recordando cada mirada dura, cada suspiro de desaprobación, cada vez que había pedido más sin escuchar nada. Comprendió que había exigido fortaleza sin ofrecer comprensión, que había confundido silencio con indiferencia, que había sido ciego por orgullo. El cambio no fue inmediato ni perfecto, pero fue real. Empezó con disculpas torpes, con intentos de conversación que se quedaban a mitad de camino. El niño, desconfiado al principio, no sabía si creer en ese nuevo tono, en esa mano que ahora se extendía en lugar de señalar. Pero poco a poco, algo empezó a sanar. No solo en la pierna, sino en el corazón. El tratamiento fue largo. Hubo fisioterapia, ejercicios difíciles, días de frustración. Pero también hubo risas nuevas, pequeños logros celebrados, abrazos inesperados. El padre empezó a acompañar a su hijo, a caminar a su ritmo, a aprender que avanzar no siempre significa correr. Descubrió que la verdadera fortaleza no está en no caer, sino en levantarse acompañado. La niñera observaba desde la distancia, satisfecha pero discreta. No buscaba reconocimiento. Sabía que su papel había sido ser un puente. Un recordatorio de que a veces hace falta alguien externo para decir lo que dentro de una familia se ha vuelto invisible. Cuando su trabajo terminó, se fue como había llegado, sin ruido, dejando atrás una casa distinta. Con el tiempo, el niño dejó de cojear. No porque el dolor desapareciera mágicamente, sino porque fue tratado, atendido, respetado. Pero lo más importante fue que dejó de sentirse un problema. Empezó a mirarse con otros ojos, a creer que su voz importaba, a entender que no tenía que sufrir, en silencio para ser amado. El millonario también cambió, siguió siendo exigente, ambicioso, pero ahora sabía escuchar. Aprendió que el éxito sin empatía es vacío, que el dinero no compra segundas oportunidades, pero sí puede financiar cambios reales si se usa con humildad. Descubrió que ser padre no es moldear a un hijo a tu imagen, sino protegerlo mientras descubre la suya. Años después, cuando caminaban juntos por un sendero tranquilo, sin prisa, el padre entendió algo que nunca había aprendido en los negocios, que cada persona libra batallas invisibles y que juzgar sin comprender puede causar heridas profundas. Prometió no volver a confundir silencio con comodidad, ni lentitud con falta de esfuerzo. Esta historia no es solo sobre un niño que cojeaba o un padre que se equivocó. Es sobre todos nosotros, sobre las veces que juzgamos sin preguntar, que exigimos sin escuchar, que asumimos sin mirar de verdad.
Es un recordatorio de que detrás de cada comportamiento hay una historia y que la compasión puede cambiar destinos. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo reflexionar sobre cómo miras a los demás o a quienes más amas, regálanos un like y suscríbete al canal. Porque compartir estas historias no solo entretiene, también nos ayuda a ser un poco más humanos. Y a veces, eso es el mayor éxito que podemos alcanzar.